Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast dedicado a los early adopters. Esas personas que saben que el futuro de la tecnología va a corregir el rumbo de la humanidad y que nos encontramos en ese momento de la curva que es el momento para tomar acción y para comenzar a introducirse a esta nueva etapa de la inteligencia artificial y entender un poco qué pasa con todo lo que sucede actualmente en el mundo y de cómo esto influye también en el avance tecnológico, tomando en cuenta de que el avance tecnológico es lo que va a hacer que nosotros hagamos muchas cosas interesantes como colonizar la galaxia, como colonizar nuestra galaxia principalmente y bueno, convertirnos en una civilización de tipo 1 en la escala de Kardashev. De esto voy a estar hablando un poco hoy y además de eso, bueno, tomando en cuenta los factores actuales que influyen en este avance tecnológico, cosa que es muy importante estudiarla, voy a hablar un poco acerca de por qué Elon Musk está demandando a OpenAI y a Sam Altman, su cofundador, y cuáles son los detalles de esta demanda que hacen que quizás Elon Musk no tenga todas las de ganar y que OpenAI se siga posicionando como una de las empresas de inteligencia artificial que tiene más influencia en el mercado, porque ya lo hemos visto con Sora, ya lo hemos visto con DALL-E, ya lo hemos visto con ChatGPT 4. Voy a hablar un poco acerca de un punto muy importante del por qué Elon Musk está pidiendo de que ChatGPT 4 se declare, o sea, ante la Corte de los Estados Unidos se declare como AGI, que es una de las partes esenciales de este episodio. Y bueno, también voy a hablar un poco acerca de cómo el avance de la inteligencia artificial está haciendo que proliferen los malware. Y en esto quiero hacer un punto, o sea, como que un inciso importante porque la llegada de la inteligencia artificial está haciendo que también en la parte de hackeo, en la parte de hacking, en la parte de ransomwares, de malwares y de todo tipo de virus malicioso que está en el Internet, hace que se creen nuevos tipos de virus que que sean imposibles de detectar con las computadoras actuales. De eso voy a hablar un poco hoy y de los peligros potenciales que ya se comienzan a ver gracias a la llegada de la inteligencia artificial. Voy a hablar un poco de eso y también quisiera tocar un punto un punto importante acerca del momento oscuro en el que nos encontramos con la llegada de la inteligencia artificial, porque al esto avanzar más rápido que las legislaciones, pues hace que los estados no tengan en cuenta muchos puntos claves en los cuales muchas compañías pueden tener como mucha influencia y al mismo tiempo permitir que se comiencen a expandir estos virus maliciosos que al final terminan haciendo que nosotros perdamos el poder de nuestros datos y que busquemos nuevas formas de resguardarnos en el Internet. Esto es un tema muy importante que vengo a traer hoy, que lo he reflexionado bastante y vamos a hablar un poco acerca de los gusanos de AI. ¿Qué son los gusanos de AI y cómo esto va a cambiar también la ciberseguridad, que es un punto importante y creo que es una carrera que va a tener demasiada participación en el futuro? Antes de pasar al episodio, yo quiero comentarles algo sumamente importante y no les voy a pedir, o sea, sí es aparte de que se suscriban. Si ustedes están viendo este episodio porque les gusta, están volviendo a este canal porque les gustó los episodios anteriores del podcast, bueno, recién comienzan, no es que es mi primera vez haciendo podcast porque ya he hecho varios podcasts, pero esta es la idea y el proyecto al cual yo le estoy dedicando el 100% de mi tiempo, es el proyecto que yo quiero que salga adelante, entonces, por el cual yo me encuentro en este momento buscando, digamos, productores ejecutivos para el podcast. Esto quiero dejárselos claro y voy a aprovechar este momento para hacerlo, y es yo me encuentro buscando productores ejecutivos con la intención de que a través de Patreon ustedes puedan ingresar en el enlace que les dejo en la descripción, patreon.com/elpablino, para que ustedes vayan ahí y se suscriban por tan solo $5 al Patreon para que puedan ser productores ejecutivos de este canal de YouTube y al mismo tiempo del podcast, un podcast dedicado para early adopters. La intención de esta promoción y la intención de este Patreon es poder que ustedes
puedan hacer que yo crezca a nivel de contenido y asimismo pueda seguir mejorando el contenido que yo les comparto. Tengo muchas ideas buenas para este podcast, la verdad les pido de corazón que si ustedes están interesados en colaborar con este proyecto y convertirse y tener una participación en los futuros proyectos que salgan y se desprendan de este podcast, vayan al Patreon y comiencen a ser el motor que impulse este proyecto. Eso es lo único que les voy a pedir. Patreon.com/elpaulino. Vayan a ver el tier que les dejo para Early Adopters, para que a través de su mecenazgo, a través de su inversión y su capital ángel, pueden hacer que este podcast sea algo magnífico y que lo siga haciendo. Mi intención es esa. Así que nada, el Patreon se lo dejo en la descripción de este video para que vayan a ver, a chequearlo. Y cualquier duda que tengan, obviamente no duden en consultarme en @elpaulino en Instagram, porque ahí yo hago vida y obviamente que me pueden conseguir más fácil a través de un DM. Obviamente que yo, bueno, estoy muy activo en las redes y leo todo lo que me escriben, principalmente en Instagram, pero en YouTube estoy haciendo más contenido, estoy comenzando a meterme mucho más, entonces bueno, voy a estar muy pendiente de todo lo que ustedes me deseen consultar acerca de esta suscripción. Aparte de eso, bueno, obviamente que estoy al Patreon subiendo NFTs coleccionables, es decir, por ejemplo, yo tengo videos hechos con inteligencia artificial que los ideé a 3D prompts y al mismo tiempo los edité con la intención de que puedan ser una pieza de arte digital que a mi parecer tiene como es atemporal, pueden utilizarlo para cualquier cosa que sean como arte coleccionable, puede ser suyo por tan solo $5 también a través de mi Patreon. Ahí está el contenido y voy a seguir subiendo más para que ustedes puedan obtener de mí arte coleccionable también, que es una de las cosas que también les quería comentar que a mí me gusta mucho. Tienen las notificaciones porque con eso se van a seguir enterando de los próximos episodios. Así que no me queda más que iniciar este podcast ahora. Bueno, comencemos hablando un poco acerca de los gusanos de inteligencia artificial. ¿Qué son los gusanos de inteligencia artificial? La verdad es que a mí, cuando yo estaba haciendo el research de este episodio, cuando estaba investigando un poco acerca de todo esto que está pasando, porque hay algo que si bien tiene esta etapa en la que nos encontramos, y es que hay tantas noticias relevantes por tantos cambios, o sea, están sucediendo tantas noticias, de repente ustedes si... Yo, por ejemplo, cuando yo estoy, digamos que me levanto, yo tengo una rutina en la que medito todos los días, hago ejercicio, bueno, hago un montón de cosas durante mi día, pero una de esas es quizás comenzar a través del Trello, comenzar a anotar ideas para poder producir contenido, porque prácticamente tengo un segundo cerebro en Trello y puedo anotar miles de ideas a través de ahí, organizarme a través de la metodología Canvas, metodologías ágiles que me ayuda a mí a poder hacer que las ideas fluyan más rápido. Entonces me doy cuenta que son tantas las innovaciones y novedades y noticias relevantes hoy en día, sin tomar en cuenta las que son clickbait y las que son quizás noticias falsas producidas por granjas de contenido basura. Me doy cuenta que es muy difícil para la gente mantenerse informada, y creo que parte de esto es porque una de las razones por las cuales el mantenerse informado hoy en día es tan difícil es porque, bueno, hay una relevancia tal de innovación tecnológica y de avance que frenarlo es muy difícil y que nosotros no nos estamos adaptando a ese ritmo. Esa es la realidad. Y pienso que la evolución del contenido a formato video, más que nada ustedes lo pueden ver en redes sociales, como TikTok se apoderó del mercado en las redes sociales gracias al formato de video principalmente, y claro, Instagram está tratando de replicar esto. Entonces, claro, podemos ver que el contenido de video es lo que más rápido nos informa y en cuestión de pocos segundos podemos entender, a modo de explicación, una noticia que quizás puede llegar a tardar 40 minutos en la televisión. Entonces, claro, esta cantidad de información pues
no nos hace quizás detenernos un poco, pero yo cuando hago el research para cada uno de los episodios, quizás yo ya tengo un poco curado mi metodología para poder encontrar noticias y utilizo mucha inteligencia artificial para poder ser más eficaz al momento de encontrar noticias. Y una de esas herramientas que yo utilizo, que digamos estamos en la época donde utilizar herramientas potenciadas con la inteligencia artificial nos hace mucho más productivos y mejores profesionales, es Perplexity. Perplexity es una inteligencia artificial que a mí me encanta porque la forma de buscar noticias e información es demasiado precisa y es lo que uno espera que Google haga cuando busca noticias. Esa es la realidad. Entonces, cuando voy a Perplexity, me doy cuenta que aprendo de los temas mucho más rápido y eso es lo que yo les pido que hagan. Si tienen la oportunidad, vayan a Perplexity, Perplexity AI, y se den cuenta de lo que es. Yo principalmente ya Perplexity la utilizo como un buscador de información más que Google Chrome, y esto me permite a mí poder ser más rápido a la hora de entender qué pasa en el mundo. Y así es como también consigo noticias relevantes que son interesantes para traerlas al podcast porque me dan la oportunidad de poder hacerles llegar a ustedes más rápido la información para que puedan entender cuáles son quizás las amenazas que estamos viviendo en este momento con la inteligencia artificial. Y una de esas son los gusanos de inteligencia artificial, que fue una de las noticias que a mí más me llamó la atención esta semana. Porque estos gusanos de inteligencia artificial son una amenaza cibernética que se acaba de crear gracias a la inteligencia artificial generativa. O sea, se aprovecha de la inteligencia artificial generativa para poder generar un malware de forma autónoma. Y uno de los ejemplos que existen hoy en día de estos gusanos de inteligencia artificial es el Morris 2. Este Morris 2 es un malware que fue creado por una universidad con la intención de poder atacar directamente a través del correo electrónico, como siempre ha sido en la historia del hackeo, porque les comento una cosa. Yo cuando aprendí a hackear, una de las formas más fáciles de hackear cuando el internet recién estaba comenzando era mandar notificaciones de correo electrónico con enlaces donde la gente caía en digamos, pantallas, caían en una página ficticia que le simulaba el ingreso a su correo electrónico, y la primera tecleada que uno hacía para acceder a su correo electrónico, porque estos correos eran tipo de decir tu contraseña está a punto de expirar. Eran correos que en ese momento eran muy nuevos, muy novedosos y la gente caía muy fácil. Entonces tu contraseña está a punto de expirar, ingresa acá para poder cambiar la contraseña ahora. Un ejemplo, esa era una forma de pescar contraseñas. Y la gente caía muy fácil porque, claro, accedía a estas pantallas ficticias y al primer intento ya enviaban su contraseña al correo de la persona que hackeaba el correo, que le enviaba esta invitación, haciéndose pasar haciéndose pasar por Google. Era muy fácil hacerlo. Y quizás esto ya ha evolucionado a que los virus, las amenazas emergentes que surgen producto de la inteligencia artificial, tengan características que antes eran solamente dignas de películas de ciencia ficción, y esto es muy interesante. Nosotros ya hemos llegado a un punto, y esto es gracias a la inteligencia artificial, de que se están creando robots autorreplicantes, inteligencias artificiales que hoy en día la inteligencia artificial no es autorreplicante, pero los que sí son autorreplicantes son los malwares. A ver, ¿qué significa ser autorreplicante? Ser autorreplicante significa que un organismo que no es biológico pueda crear copias de sí mismo. Entonces, lo que sucede y por qué estos gusanos de inteligencia artificial son tan peligrosos es porque al infectar a través del correo electrónico, ellos pueden crear copias de sí mismos a través de miles de correos electrónicos que se envían en forma de spam, y una vez que las personas lo abren, infectan la computadora clonándose a ellos mismos a un paso muy rápido, y esto hace que también, una vez ya infectada la máquina a la que llegan, ellos se repliquen y comiencen a generar más cadenas de correo electrónico enviándose a todos los usuarios
que posee la persona. Esto es es prácticamente una cadena de infección que se ha creado gracias a la inteligencia artificial y que resulta ser una de las amenazas más poderosas que tenemos actualmente con la creación de inteligencia artificial a nivel de software y a nivel de internet, ¿no? Y esto quiero que lo tomen en cuenta porque cuando nosotros hablamos, cuando hablamos de las amenazas, hay un tema importante que ya como casi todo lo que es análogo está pasando a ser digital y creo que en los próximos años el mundo análogo se va a convertir, y esto no lo digo yo, no es algo que sea propio de mi propio punto mental de origen, sino es quizás una acumulación de ideas que he escuchado de otras personas que el mundo va a pasar de ser análogo a convertirse 100% digital. Y esto es uno de los razonamientos que a mí un poco más me vuela la cabeza porque estamos viendo bueno, a través del Internet de las cosas, y si nos ponemos a pensar cuál es el futuro de la Internet de las cosas, cuando pensamos un poco en el avance de la automatización y la eficiencia que nos puede llevar la inteligencia artificial en cuanto a la producción de microchips, podemos pensar de que los microchips van a ser cada vez más pequeños debido a la ley de Moore y a la ley de rendimientos acelerados, lo que termina conduciendo a la nanotecnología. Y cuando la nanotecnología esté en todo, prácticamente nosotros vamos a poder crear las cosas a nivel molecular. Y esto es una de las cosas increíbles que más me llama la atención del futurismo y es un tema para mí sumamente interesante porque crear cosas a nivel molecular que ya podemos verla en los alimentos como Redefine Meat, que es una empresa que se encarga de crear carne sintética clonando células madre de la carne normal y produciendo carne clonada a través de impresoras 3D porque ya existe la impresión a nivel molecular. Pero cuando pensamos en la nanotecnología, estamos pensando de que podemos crear cosas desde cero y que estas cosas se puedan crear a sí mismas porque son autorreplicantes, porque pueden crear copias de ellas mismas para poder crear un entorno. Y esto es ya la digitalización del mundo al 100%, pero acá ya entramos en muchos debates filosóficos y en muchas cuestiones que quizás pensar en que esto pudo haber sucedido antes nos hace pensar en la teoría de Elon Musk que nos dice que vivimos en una simulación, que creamos una simulación tan real que no podemos salir de ella, o quizás para salvarnos de algún apocalipsis que sucedió antes nos sumergimos en esta simulación y quizás vivimos en una caja, tal cual como sucede en Matrix, ¿no? Quizás yo cuando pienso en esto no lo pienso tanto como en Matrix, sino lo pienso como eh, hay algo que quizás me gustaría que ustedes vayan, cuando terminen de ver este podcast, y vayan y vean o googleenlo ahora, que es la escala de Kardashev. La escala de Kardashev es una escala evolutiva de cómo las especies que viven en un planeta similar a nosotros, en este universo observable en el cual nosotros nos encontramos, que es de 90.000 millones de estrellas, todas las especies que viven en un planeta que gira alrededor de un sol, como pasa en la mayoría de las galaxias que hemos podido observar, todas giran alrededor de una estrella, como pasa con el Sol, pues nos da una idea de cómo puede ser la evolución de estas especies tomando en cuenta nuestra propia evolución, ¿no? Si todas dependen de la energía de la luz solar. Entonces, lo que mide el avance de una civilización es cuánto consumen de energía de su estrella. Eso es lo que mide el avance de una civilización en la escala de Kardashev. Nosotros en este momento no nos acercamos ni al 0,3% de esta escala, no llegamos ni al prototipo 1 de la escala de Kardashev, pero estamos muy poco, se puede vislumbrar de que de acá a unos 200 años podamos estar en una civilización de tipo 1, es decir, que logramos consumir toda la energía directa del Sol. Esto significa que todas las fuentes de energía dejaron de ser combustibles fósiles para convertirse en energía renovable directamente, que proviene directamente del Sol, y que el Sol juega un rol fundamental en todo el consumo de energía, lo que hace también que nosotros hayamos podido como colonizar la galaxia y todo esto. Entonces, en esta escala de Kardashev, nosotros tenemos como esa capacidad de poder quizás pensar en cómo la robótica y cómo el avance tecnológico nos hace posicionarnos como seres, como una civilización muy avanzada, ¿no?
Y esto quizás es un peligro para nosotros porque nos estaremos enfrentando a un bosque oscuro en la galaxia donde quizás nos pueda estar acechando un depredador. Es decir, civilizaciones que ya lograron un punto de avance tecnológico, porque eso es lo que se piensa, la tecnología es lo que hace que nosotros demos un salto en la evolución, la llegada de la tecnología, y por eso quizás hay muchas personas, y esto es algo que quiero, en lo cual yo quiero hacer hincapié, porque esto ténganlo en cuenta ustedes y quizás compártanlo con las personas que no crean mucho en esto, porque es algo que quizás le pueda hacer cambiar este pensamiento, de que lo que nos hace a nosotros avanzar como especie es la escala tecnológica en la que nos encontramos. Si nosotros nos ponemos a pensar quizás en el pasado, cuando veíamos, si pensamos en que no sé, el imperio romano hubiese desatado una guerra con Napoleón Bonaparte, obviamente Napoleón Bonaparte lo hubiese derrotado al imperio romano con su artillería, ¿no? Con sus cañones. Ya después cuando pensamos en poner a Napoleón Bonaparte con alguna civilización, con algún ejército de la Primera Guerra Mundial, obviamente que los tanques hubiesen podido derrotar a este ejército de Napoleón Bonaparte. Y así mismo cuando pensamos en la tecnología que utilizaron en la Primera Guerra Mundial, en comparación a una guerra de Rusia con Ucrania, donde los drones digamos, las armas autónomas juegan un rol fundamental, pues pensamos que este avance fue lo que permitió de que quizás nosotros lleguemos a un punto más adelante en el futuro donde la tecnología sea algo que nos posicione como emperadores de nuestra galaxia, es decir, de estos 9 planetas que podemos, que sabemos, que conocemos y que hemos estudiado toda la vida, nos damos cuenta de que podemos ser los dueños de este espacio del cosmos en el que nos encontramos, pero no sabemos qué hay después de nuestra galaxia y que si llegase a haber otra vida como o similar a nosotros con su avance tecnológico, puede ser que esté en ese avance tecnológico mucho más avanzado del que nosotros nos encontramos hoy. Entonces no hay forma de que el progreso tecnológico se frene de alguna forma porque quizás nosotros desde hace ya mucho tiempo estamos mandando señales y señales al espacio con la intención de hallar vida, pero no sabemos también que eso representa un potencial peligro en tal caso de encontrarla. Porque así como cuando un depredador se consigue con otro animal en el bosque, el depredador simplemente ataca porque sencillamente está frente a una amenaza potencial que no sabe si después de verla va a quedar vivo. Entonces este miedo, quizás irrisorio, es lo que nos hace quizás bien sea atacar primero o que nos ataquen primero a nosotros. No lo sabemos todavía. Por eso quizás todo esto que ha desarrollado y que ha avanzado la inteligencia artificial y que se está desarrollando hoy en día, la verdad es que posiciona al mundo en un momento muy oscuro. Y esto quiero decirlo con bastante propiedad porque nos encontramos en esa etapa donde las cosas comienzan a cambiar muy rápido, pero hay muy poca falta de regulación a nivel estatal. Y esto ya me hace pensar a mí, y esto ya lo vengo pensando, es una idea que tampoco es mía, porque muchos científicos, muchos pensadores acerca de como Jaron Lanier, como Elon Musk, Raymond Kurzweil, Ilya Sutskever, Sam Altman, Bill Gates, muchos otros ya están pensando que el gobierno, o sea, los gobiernos, tendrían que evolucionar a algo, digamos, a un sistema que esté mucho más digitalizado y que utilice herramientas como la inteligencia artificial, no tanto para crear leyes, sino también como para tratar de combatir muchas amenazas que suceden hoy, como estos gusanos que les estoy comentando. O sea, como que los gobiernos les hace falta demasiada capacitación y demasiada gente joven en sus filas para poder entender de que el mundo está cambiando muy rápido con la inteligencia artificial y que si no hacemos algo para cambiar las cosas ahora, para poder con leyes regular el avance de la AI, para que no se vuelva una amenaza potencial y que no quede a mano de monopolios empresariales que, como vamos a ver en esta demanda de Elon Musk con OpenAI, puede que nosotros, los consumidores, seamos los que salgamos perjudicados de todo esto.
Entonces tiene que existir quizás un equilibrio justo en cuanto a la protección de datos, tiene que existir un equilibrio justo en cuanto a nosotros tener la seguridad de que con este avance todos nuestros datos están seguros, que no estamos siendo amenazados por un malware como un gusano de inteligencia artificial que puede acabar con todo lo que tenemos en nuestro ordenador porque no es lo suficientemente avanzado como para poder detenerlo. Entonces, estos avances que quizás de ley no se imparten, porque ya ahí ya radica una duda, y esto díganme ustedes en los comentarios acerca de qué piensan de que mi duda es posible que ya depender a nivel de ley del Estado, como se crearon los imperios, porque esto es un modelo que viene desde hace siglos, esté quedando quizás de lado porque sea la inteligencia artificial que a sí misma sea la que se regule? Esto es una gran pregunta y esto es algo que quizás ya estos científicos que les comenté, estas personas, estos pensadores, estos informáticos que hablan acerca de cómo la inteligencia artificial se va a regular a sí misma. Es decir, pueden llegar a suceder escenarios donde la inteligencia artificial en el futuro exista un control regulador donde sea una superinteligencia artificial que regule a otra con la intención de que no se salga de control. Es decir, una inteligencia artificial muy inteligente es regulada por una que quizás está destinada o está diseñada y es súper inteligente también, pero está diseñada solamente para mantener el control de la inteligencia artificial más inteligente. Esto es una situación que se plantea con el fin de tratar de que estas amenazas no pongan en riesgo muchas cosas financieras, porque este es el punto. Lo que más se ve afectado cuando a este tipo de proliferación de amenazas con inteligencia artificial es el sector financiero, porque hoy en día las finanzas se encuentran operativas, o sea, su operación se encuentra en su mayoría o casi todo se opera a través del Internet y la inteligencia artificial está avanzando tan rápido que con estos malware que existen con inteligencia artificial, desestabilizar un sistema financiero es muy fácil. Esa es la realidad. Es algo que termina siendo muy fácil para este tipo de personas que tienen la intención de desestabilizar con el fin de robar o obtener un beneficio económico, claramente. Y, o sea, todo esto obviamente nos posiciona en distopías futuristas que a mí, o sea, a mi parecer, se regulan solo si nosotros como usuarios tenemos la capacidad de poder unirnos a la conversación y por eso, como les digo, es muy importante este podcast para que ustedes entiendan que esto es algo, un tema que va a tener mucha participación en los próximos años, ya comienza a tenerla, o sea, como que no hay forma de que nosotros podamos escapar de esto, y si nosotros somos personas que hacemos vida y participamos en la conversación y alzamos la voz para que este tipo de cosas comiencen a controlarse o nosotros mismos comencemos a innovar con el fin de poder, porque esto es algo también un punto interesante. Hoy existen tantas oportunidades con la inteligencia artificial. Esto ya lo vienen hace poco, bueno, escuché una conferencia acá en Buenos Aires acerca de cuál va a ser el futuro de los trabajos y comentaban y hablaban mucho. Cuestión que me pareció un poco como contradictoria porque el CEO de Nvidia dijo que ya la brecha tecnológica se cerró y que aprender a programar no es algo que sea productivo en los próximos años, más bien convertirse en científico de datos o gestor de inteligencia artificial, quizás un asesor en inteligencia artificial, va a ser un trabajo que sea muy bien remunerado en los próximos años más que programar, porque todos vamos a poder programar, ya hoy en día pasa. Entonces, en esta conferencia se hablaba directamente de este tipo de trabajos, pero hacía mucho hincapié en la programación, ¿no? Pero más allá de la programación, las oportunidades siento que yo sé que se encuentran, y esto es un mercado que para mí ya viene en crecimiento desde la creación del Internet. Obviamente, la ciberseguridad es algo que viene en crecimiento, pero hoy más que nunca, la ciberseguridad va a tener un rol fundamental en todo lo que nosotros hagamos a nivel laboral, sencillamente porque hay demasiada oferta laboral en cuanto a ciberseguridad, pero muy poca demanda. La gente no está estudiando ciberseguridad
y cada vez estamos siendo más vulnerables. Entonces esto lo plantean todas las personas que están en la industria, y veo y siento que es una de las carreras de las que menos se habla hoy en día. La ciberseguridad va a tener un rol fundamental en los próximos años debido a que la inteligencia artificial va al mismo tiempo a crear tantas amenazas que se van a necesitar muchos profesionales en ciberseguridad, y es el momento para tomar esto en cuenta y tomar acción y comenzar a estudiar ciberseguridad. Si no lo estás haciendo, tienes que tomar en cuenta que acá hay demasiadas oportunidades de negocio, de crecimiento profesional y de oportunidad en el futuro que se viene. Esta es una de las carreras de las cuales nadie habla y que va a tener mucha participación en los próximos años. Y pensando un poco en esto, quería hacerles una recomendación, porque no solamente es hablar de este tipo de temas, sino que también estuve viendo, a mí me llamó de recomendación, porque me hace pensar, quizás todos estos temas me hacen pensar en esta película que vi el fin de semana que se llama Code 8. Code 8 es una película que vi en Netflix, que estuve investigando un poco acerca de esta película, y bueno, fue una película que comenzó como una película con bajo presupuesto. No me parece que haya sido de tan bajo presupuesto, porque la primera parte de esta película tiene 2 partes, acaba de salir la segunda parte, que es muy buena, por cierto, pero la primera parte de Code 8, Renegados, es como una combinación en callejera, digamos, más street, más underground, entre X-Men y Robocop, literal. El 4% de la población tiene superpoderes. Esa es la premisa de la película. Y estos individuos son desplazados en la sociedad, digamos, son personas que tienen problemas para conseguir trabajo, son personas que son bastante sometidas por el Estado, son personas que son muy discriminadas y que viven al margen digamos, de la población, en lugares y sectores muy pobres y demás, y bueno, se ven obligados a hacer ciertas cosas como para poder vivir, y estas personas con superpoderes, comienzan a vender drogas, y bueno, comienza toda una dinámica en la película que a mí me encantó. Pero uno de los poderes que más me gustó, y no les voy a decir en qué parte se encuentra en la película para que vayan a ver las dos y se den cuenta que la película realmente es muy buena, es que uno de los poderes más interesantes es poder controlar la tecnología. Esto es una de las cosas que más me llama la atención de la película, porque aparte de tener, que es algo que vamos a comenzar a ver en los próximos años, ya se está viendo, que es el tema de los drones, ¿no? Cómo los gobiernos van a comenzar a utilizar drones con el fin de vigilar a los criminales, y que quizás disminuir la tasa de delincuencia va a ser muy fácil, porque cuando se comiencen a implementar los drones de manera masiva para comenzar a utilizarlos, porque lo más interesante es que los drones acá antes no habían sido utilizados porque no teníamos la inteligencia artificial, pero drones autónomos es lo que se viene en los próximos años, y en esta película se puede ver muy bien que son como combinados con robots policiales que tienen inteligencia artificial, y que bueno, reflejan un poco lo que puede llegar a ser los próximos años en cuanto a el Estado, en cuanto a la policía, en cuanto a cómo va a ser la vigilancia en los próximos años, y cómo la policía va a tomar acción y participación en los próximos años en las calles. Es algo que a mí me llamó mucho la atención de esta película, aparte de que presentan este superpoder que es controlar la tecnología en uno de esos mutantes que aparecen en esta película, ¿no? Muy interesante. Que me hace al mismo tiempo pensar en esta película de The Creator. Si no la han visto, vayan a verla. Esta es una película increíble, The Creator. La verdad, se encuentra en Star Plus. Y The Creator, obviamente que en la creación de esta película se basaron en cómo sería el mundo en el 2065, ¿no? Y muestran un poco cómo va a ser el avance de la AI, muestran también este escenario distópico donde la AI ha detonado una bomba nuclear en Los Ángeles, y el gobierno de los Estados Unidos se encarga y se mete en una lucha con la intención de acabar con toda la inteligencia artificial en el mundo, y muestran cómo es la tecnología de estos estados con la intención de los Estados Unidos con la intención de erradicar la inteligencia artificial. Es una película muy interesante que muestra también un poco esto de
cómo una superinteligencia artificial puede llegar a controlar toda la tecnología que existe en el mundo. Que esto es un poco el peligro real de la inteligencia artificial. Hoy en día no lo vemos porque todavía no hemos transicionado el 100% del mundo análogo al mundo digital. Es decir, todo lo que nos rodea todavía sigue siendo muy análogo. Pero cuando ya las cosas se pueden construir a nivel molecular, que es algo muy interesante, quizás la tecnología nosotros la vamos a poder controlar. O sea, vamos a poder ser creadores con solo nuestra mente. Esto es algo ya quizás un poco más una idea futurista, distópica, pero es una idea que se plantea en muchos escenarios donde la inteligencia artificial llega a avanzar muy rápido. Vayan a ver estas películas que a mí me parecen interesantes. A ver, antes de comenzar con todo lo que viene pasando acerca de OpenAI y todo lo que pasó con Elon Musk, es que, a ver, Elon Musk está demandando a OpenAI sencillamente porque OpenAI se desvió de su misión original. Esta es la sencilla razón por la cual Elon Musk está en primera instancia demandando a OpenAI. Dice que OpenAI se convirtió en una subsidiaria de Microsoft cuando Microsoft hizo una inversión en OpenAI de $13,000 millones con la intención de que, comenzara a mejorar sus productos en Microsoft, como lo podemos ver en Copilot, que es algo que esta inteligencia artificial de Copilot a mí me gusta, para trabajar está buena, y con todo este Microsoft 365, todo lo que están haciendo ahí es bastante interesante, y el desarrollo de la realidad virtual para el trabajo, que es una de las cosas también muy interesantes que está haciendo Microsoft. Pero todo esto es gracias a la inteligencia artificial de OpenAI, ¿no? A ver, Elon Musk en la demanda, que es una demanda muy larga, que tiene demasiadas hojas, donde Elon Musk alega que OpenAI, porque Elon Musk, para que ustedes tengan una idea, en cuanto a, digamos, a esta cronología que existe de cómo comenzaron las cosas, Elon Musk fundó, o sea, en el 2015, con Sam Altman, plantean que, con Elia Zuckerberg también, plantean de que, la inteligencia artificial es una de las mayores amenazas que tenemos como humanidad, porque se dan cuenta que los microprocesadores llegaron a un punto donde podemos crear un cerebro digital, que esto es el tema de los digital brains, que es lo que plantean todos los científicos de datos. Llegamos a un punto de procesamiento de datos que ya podemos crear un cerebro digital, y eso es lo que se hizo con las redes neuronales, ¿no? Entonces, esta llegada de los cerebros digitales es lo que hace que sea una gran amenaza. Entonces, ellos proponen iniciar una empresa sin fines de lucro, que es OpenAI, con la intención de que, le ofrezcan el servicio, de inteligencia artificial a todo el mundo sin ganar ni medio, o sea, sin fines de lucro, sin lucrarse por esta creación. Entonces, cuando esto pasa, se crea, todo el paper de OpenAI, se crean todos los documentos y estatutos de OpenAI, y Elon Musk aporta, según las cifras oficiales, son $54.7 millones, pero esta cantidad todavía no queda muy clara porque Elon Musk, que es la demanda, le pide a OpenAI esta cantidad de 57, pero OpenAI alega que son $43 millones, que fue lo que aportó como causa para poder comenzar a iniciar esta investigación y llegar a lograr avanzar con GPT-3. Y Elon Musk funda OpenAI, pero se va en el 2018, y ya luego en el 2023, cuando sencillamente despiden a Sam Altman de la junta directiva de OpenAI, Elia Zuckerberg fue una de las personas que colaboró para la destitución de Sam Altman como CEO de esta empresa en el 2023. Y después pasa todo esto con Microsoft, que Microsoft, gracias a esta inversión, pues crea también mucha influencia en OpenAI, lo que hace que también luego de la restitución de Sam Altman a OpenAI como CEO de la empresa, se despiden a muchas personas de la junta directiva y crean una junta directiva mucho más friendly con Microsoft. Entonces, esta idea original de ser una compañía sin fines de lucro se convierte en que OpenAI comienza a ser la subsidiaria de Microsoft, sencillamente porque Microsoft es uno de sus principales inversores. Esto es, en esencia, lo que está pasando.
Y a mí no me parece un poco, o sea, a ver, si la idea fue la de crear esta empresa, Elon Musk, hay algo que quizás no está dejando muy claro y que es algo que le está, que es la posición en la que se encuentra OpenAI actualmente, que es la de negar todas sus afirmaciones. Recuerden que en una demanda, cuando se demanda a alguien, la otra persona, digamos la contraparte, está en la posición de afirmar o de negar todo lo que esta parte demandante le está diciendo o de la cual le está acusando de algo. Y esto es lo que afirma, digamos, OpenAI. OpenAI está negando todas las afirmaciones de Elon Musk, porque si bien Elon Musk filtró los correos electrónicos, no hay correos que estén claros en cuanto a la participación de Elon Musk y lo que quiere hacer con OpenAI. Y aquí ya entramos en un terreno donde quizás las cosas se le comienzan a complicar a Elon Musk, porque digamos, un correo electrónico que revela Elias Suskever, que es un científico informático, un informático teórico, muy, o sea, muy inteligente, que es cofundador de OpenAI y al mismo tiempo es jefe científico de esta empresa, donde él demuestra que Elon Musk estaba buscando fusionar OpenAI con Tesla, haciendo que Tesla ingrese a OpenAI con la intención de poder incorporar toda la investigación y todo el motor de inteligencia artificial de OpenAI en los autos Tesla para llevar al mundo a la, digamos, la descarbonización por parte del transporte, pero la intención y la ambición de Elon Musk era que poder meterse y tomar el control total de la empresa, es decir, al aportar mayor capital, esto fue antes de que interviniese Microsoft, ¿no? Estamos hablando de que cuando Elon Musk lo destituye en el 2018, pero previo a esto, de la salida de Elon Musk de OpenAI, hubo intercambio de mails por parte de Elon Musk, porque para poder llegar a ser una compañía sin fines de lucro, la recaudación de capital que tiene que tener y la evaluación de capital, en palabras de Elon Musk, no era ni de 100 millones de dólares, que es lo que proponía inicialmente Sam Altman para poder comenzar a ser una compañía sin fines de lucro. Elon Musk propone que sea de 1.000 millones de dólares y que esa cifra no la van a conseguir si no es incorporándose a Tesla y haciendo de que Tesla sea la principal compañía que se encuentre detrás de OpenAI. Entonces esto Elon Musk no lo revela en ningún momento y es lo que está haciendo que las cosas se le vayan en contra y que sea muy fácil para OpenAI ganar esta demanda, porque sencillamente se demuestra que Elon Musk tiene una ambición mucho más allá de crear una compañía sin fines de lucro que, al no salir como él se esperaba, pues termina demandando a OpenAI alegando este tipo de cosas, pero resulta que la realidad no es que él quería hacer que esto fuese sin fines de lucro. Él quería beneficiar a Tesla y poder sacar adelante Tesla con toda la inteligencia de OpenAI. Porque nos damos cuenta que Elon Musk compró Twitter sencillamente para crear Grok, que es la inteligencia artificial de X, que es muy rápida, obviamente, yo la utilicé y me gustó un montón todo el tema de respuestas. Hay que pagar para poder utilizarla en X, pero lo que sucede con Elon Musk es que tiene una ambición tan grande por dominar el mercado de la inteligencia artificial que está haciendo cualquier cosa quizás para poder llamar la atención y para poder recuperar un poco, o quizás es por la rabia, ¿no? De no poder lograrlo, que está haciendo esto, claramente, pero está intentando obtener algo de los beneficios de ChatGPT, ¿no? Y uno de los puntos más relevantes de esta conversación es que él está pidiendo de que se declare a ChatGPT 4 como ágil. Le está pidiendo esto a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es decir, que los productos en este momento de OpenAI se declaren como inteligencia artificial general, ChatGPT 4 precisamente, o QStar, que es esta inteligencia artificial, algoritmo que resuelve problemas matemáticos mejor que un científico, que supuestamente ya posee OpenAI, que lo declaren como ágil, ¿no? Pero ¿por qué está pidiendo esto? Y esto es una de las cosas que quizás, si lo llegase a lograr, se hace lobby para que esto pase,
regular y decir que ChatGPT u QStar son inteligencia artificial general, que a mi perspectiva no lo son, porque se limitan, o bueno, yo como lo veo por la investigación que hago, pero no es porque me encuentro en OpenAI, obviamente ellos tendrán ya quizás el acceso a AGI, nosotros no lo sabemos y no lo van a liberar todavía porque no está preparado para este mundo en el que vivimos en este momento, quizás faltan unos años más para llegar a ella, para todos estar preparados, porque es la inteligencia artificial que es más inteligente que cualquier otro ser humano y no se limita a solamente estar en un chat, en un large action model o language model ahí respondiendo preguntas, no, esta es una inteligencia artificial que puede hacer absolutamente todo lo que esté detrás de una computadora, pero todo, puede quitarnos el trabajo absolutamente a todos. Es una locura, porque funciona, una inteligencia artificial tiene la capacidad de pensar mejor que 1000 cerebros juntos. Esto quiero que lo entiendan, 1000 cerebros humanos no son suficientes para llegar al nivel de inteligencia que tiene AGI, por eso es un peligro. Entonces, a no liberarla bien, ¿no? Pero quizás puede también traer muchos beneficios para la humanidad. Pero Elon Musk está pidiendo esto y es porque sencillamente en las cláusulas que OpenAI tiene con Microsoft tiene una cláusula muy importante que es que no se beneficia de los productos de OpenAI cuando estos lleguen a AGI. Cuando se llegue a AGI, Microsoft se dejaría de beneficiar de los productos de OpenAI porque interferirían con su propósito principal, que es beneficiar a la humanidad. Es decir, no llegarían al lucro. Lo que está haciendo Microsoft ahora es poder tomar ventaja de la llegada de AGI mucho antes de que llegue, porque se beneficiaría del avance que tenemos con ChatGPT 4 y después lo producirían ellos para también ellos después tener su inteligencia artificial general. Estas son situaciones que están sucediendo hoy que van a tener tanto impacto en los próximos años que hablarlas ahora para mí resulta sumamente interesante y creo que esto es uno de los puntos claves de la demanda de Elon Musk contra OpenAI. Si llegase él a lograr que ChatGPT 4 o QStar se declaren como inteligencia artificial general, ahí ya Microsoft perdería todo el chance de poder seguir sacando beneficios de OpenAI y no seguiría haciendo de que no fuese una inteligencia artificial de código abierto, que esto es lo que Elon Musk quizás también demanda, de que él quiere beneficiarse de OpenAI con su inteligencia artificial y no lo está pudiendo hacer porque OpenAI no es una inteligencia artificial de código abierto, no podemos acceder y no podemos entender cómo funciona. Que esto es la diferencia cuando algo es de código abierto y cuando es de código cerrado. Entonces, por eso fue uno de los tweets con los cuales también me caí de risa, porque decía que para poder quitar la demanda, que cambien su nombre a Close AI en vez de OpenAI, porque no están permitiendo nada de esto. Pero Elias Suskever, termina esta discusión, que por el momento se mantiene así, que en ningún momento ellos dijeron que por más de que fuesen una fundación sin fines de lucro al principio y que ya después comenzaran a trabajar de esta manera con Microsoft y demás, es que ellos iban a beneficiar a la humanidad con la llegada de AGI, porque eso es la idea principal, que cuando se llegue a AGI, el beneficio va a ser para toda la humanidad, es decir, de todos los productos que salgan de OpenAI, todos vamos a poder beneficiarnos de esos productos. Quizás pasa hoy un poco con ChatGPT, o sea, hoy podemos ver que si tú utilizas ChatGPT, digamos, 3.5, que no es la versión paga, de una manera correcta, puedes sacarle bastante beneficio. Quizás tengas limitadas muchas cosas, ¿no? Pero siento que la combinación de varias inteligencias artificiales hacen una inteligencia artificial grande y podemos sacarle muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que está pasando con Elon Musk y con OpenAI. Quizás se los estaré actualizando más adelante. Y la verdad es que haber traído este tema a mí me pone muy contento porque primero los informo a ustedes y segundo hago que ustedes puedan tener quizás participación en este debate, o sea, puedan enterarse de algo que está sucediendo que puede cambiar el rumbo de la humanidad, porque esto es una conversación que hoy no todos están tocando porque el nivel de profundidad y de información que se encuentra en Internet es mucho y quizás tomarse el tiempo para poder investigar, sé que es algo complicado si hacemos otras cosas, pero bueno, para eso me tienen a mí acá, para que
puedan enterarse de todo esto y sigamos debatiendo en este podcast. Lo que les voy a pedir en este momento es que, por el amor a Dios, se suscriban al canal y activen las notificaciones. Es lo único que tienen que hacer. Recuerden que también este podcast para Early Adopters se encuentra en Spotify, en Apple Podcasts, otras plataformas de podcast. Ustedes pueden seguirlo, pueden buscarlo. Van a buscarlo como El Pablino y les va a aparecer este podcast. Yo igual los enlaces se los dejo en la descripción, así como el enlace de Patreon /El Pablino para que quieren convertirse en productores ejecutivos de este podcast y tener participación de lo que se desprende en este podcast, en el contenido y en las empresas que nazcan de acá. Vayan a Patreon y por tan solo $5 van a poder hacer esto. No me queda más nada que decirles, que nos vemos en un próximo episodio de este podcast. Gracias.